Bueno, recursos humanos nace con la revolución industrial, ¿sí? Nace en un momento donde, bueno, empieza toda la mecanización, la producción en cadena. ¿Y por qué nace recursos humanos? Porque toda esta situación de la revolución industrial produce insatisfacción en la gente. Entonces, recursos humanos nace como un área de bienestar, ¿sí? Para trabajar estas insatisfacciones. Y de allí empieza la evolución hasta lo que es hoy recursos humanos. Pasa por distintas épocas, no quiero profundizar mucho en esto, pero sí es importante que lo sepan para entender por qué seguimos en esta evolución. Pasa por una era de la productividad, donde la persona era considerada un engranaje de la máquina, de ahí pasa a los años 70, 80 con la era de los recursos humanos, donde comienza a tenerse en cuenta más los factores sociológicos o psicológicos, se empieza a hablar más de todo lo que es la motivación, el clima laboral, las evaluaciones de desempeño. Ya después en el 90, 2000 llega la Internet, todo el desarrollo de las nuevas tecnologías y se empieza a hablar de lo que es la gestión del talento, ¿sí? Los planes de sucesión, la formación y el desarrollo del liderazgo. ¿Por qué? Porque estamos frente digamos, un capital de trabajo más formado, más informado y que pide de alguna manera un protagonismo distinto dentro de las organizaciones. Después viene, bueno, todo lo que es la transformación digital, donde empieza a acelerarse todo en forma sustancial. La pandemia contribuye mucho a todo lo que es la aceleración de la transformación digital y todo lo que es las nuevas tecnologías. Ahí empiezan a cambiar con la pandemia y con la incorporación de la inteligencia artificial y todo el desarrollo tecnológico, empieza a verse cambios en las dinámicas de trabajo y en la naturaleza del trabajo, ¿sí? Ya lo vamos a ver más en detalle. Y a partir del 2020 entran conceptos como lo que es sustentabilidad, responsabilidad social empresaria, se habla más de lo que es la experiencia del empleado, ¿sí? Las políticas de diversidad e inclusión. Y bueno, y como venimos en toda una evolución desde la aparición de recursos humanos, nos damos cuenta de que, bueno, hemos tenido que ir evolucionando como área en función a las dinámicas de mercado, las dinámicas del contexto y a los requerimientos, digamos, que hemos ido teniendo a lo largo de los años. Entonces, la pregunta ahora es por qué es necesario repensar ese rol de recursos humanos, ¿sí? Y claramente es porque hoy en día el contexto sigue pidiéndonos una mirada distinta. ¿Sí? Sigue pidiéndonos ver de forma diferente el rol de recursos humanos en las organizaciones. Hay dos grandes fuerzas de contexto hoy, ¿sí? Que están de alguna manera diagramando el mercado laboral. Una es el impacto digamos, que ha provocado la pandemia desde el 2020 hasta esta parte, donde hemos visto muchos cambios en las formas y en las dinámicas de trabajo, ¿sí? Empiezan a aparecer conceptos como la flexibilidad, el home office, el trabajo híbrido, aparecen los nómadas digitales. Fíjense cómo cambia todo lo que es la dinámica laboral. Cuando antes era todo un trabajo presencial, ahora empezamos con tanta virtualidad. La pandemia también, de alguna manera, refuerza esta otra fuerza de contexto, que es el desarrollo tecnológico y la aparición de la inteligencia artificial. Esta adopción de nuevas tecnologías, de alguna manera, cambia la naturaleza, ¿sí? Del trabajo. La naturaleza del trabajo en el sentido de que, bueno, obviamente se aceleran las automatizaciones, trabajos que antes se hacían manual, ahora se hacen, no sé si alguien habló, quiere hacer algún comentario. Ah, escuché a alguien que hablaba. Así que bueno, todo lo que es la adopción de las nuevas tecnologías y la aparición de la inteligencia artificial van cambiando un poco esta naturaleza del trabajo. Cosas que antes se hacían de una determinada forma, hoy han cambiado, ¿sí? Y se hacen distintas. Entonces, frente a este contexto, con estas dos grandes fuerzas que nos producen cambios tanto en las dinámicas laborales como en la naturaleza en sí del trabajo, nos presenta grandes desafíos en términos de recursos humanos. ¿Sí? Grandes desafíos, como pueden ser, por ejemplo, todo lo que es la incorporación de la digitalización, no solamente en términos de la automatización y la digitalización en la organización, sino también de nuestros propios procesos de recursos humanos.
¿sí? Cómo nosotros encaramos esa incorporación de esa digitalización a las empresas, las nuevas generaciones. Hoy estamos frente a una situación donde tenemos en forma paralela muchas generaciones que administrar dentro de la organización y muy diversas. ¿Sí? Las nuevas generaciones vienen con expectativas, motivaciones y desafíos muy diferentes, entonces de alguna manera están marcando un cambio bastante significativo en el mercado laboral. ¿Sí? Exigen flexibilidad, exigen un propósito claro, un equilibrio entre lo que es la vida personal y la vida laboral, un desarrollo profesional, una carrera dentro de la organización y exigen a las empresas de alguna manera una cultura más inclusiva. ¿Sí? Ahí entra todo lo que es diversidad e inclusión. ¿Sí? Las empresas tienen que trabajar fuertemente en incorporar la diversidad y la inclusión en las organizaciones, en los equipos de trabajo, en garantizar espacios que sean más inclusivos y más diversos. Se entiende que equipos diversos generan mucho más enriquecimiento en los resultados en las empresas. Y todo esto va cambiando de alguna manera las nuevas formas de trabajo, o las formas de trabajo, como veíamos recién que hablábamos del home office, de la virtualidad en general, del trabajo híbrido, de los nómadas. Se empieza a hablar mucho de lo que es la experiencia del empleado, ¿sí? Ya no se lo ve al empleado solamente en su ámbito laboral, sino que hay que tomarlo íntegramente desde sus emociones, su cuestión laboral, su cuestión personal. ¿Sí? Por eso se habla mucho del bienestar del empleado y de la experiencia del empleado. Todo esto va produciendo cambios en la demanda laboral, otro desafío más que tenemos. Hay áreas que empiezan a ser más demandadas que otras, hay sectores de la economía que empiezan a ser más demandados que otros, la tecnología va adquiriendo cada vez más preponderancia, y hay otros rubros, digamos, quizás que son más rutinarios que empiezan a perder un poco la demanda. ¿Por qué? Porque son rubros que por ahí con todo el avance tecnológico se van automatizando, bueno, y se van reemplazando y van adquiriendo mayor importancia sectores que están más en auge como el tecnológico, bueno, a lo mejor también lo que es la educación con todo esto de las nuevas tendencias de formación. Todo esto tiene que venir acompañado de un cambio cultural y de adaptabilidad, ¿sí? Las Mm, organizaciones tienen que promover culturas de aprendizaje continuo, ¿sí? Y que permitan a las personas poder adaptarse a estos contextos. Y de la mano viene la formación. Tenemos que es algo fundamental la formación continua para mantener la empleabilidad. Fíjense cómo todo es tan dinámico, ¿sí? Cómo una cosa lleva a la otra, una cosa influye en la otra. Y por último, todo lo que son los datos. Esto es algo relativamente nuevo en términos de recursos humanos. Y cuando hablamos de ser socios estratégicos, es algo fundamental. Que nosotros podamos medir nuestra gestión a través de los datos y que podamos, de alguna manera, hacer ver a la organización cómo nuestras acciones influyen en los resultados y en los objetivos organizacionales, es fundamental. Y eso lo logramos a través de el uso estratégico de los datos, ¿sí? Midiendo nuestras acciones a través de indicadores que tienen una correlación directa con los objetivos y las estrategias de la organización. Así que bueno, es la verdad que tenemos muchos desafíos para adelante. Estas son cosas que, digamos, estos desafíos ya vienen desde hace un tiempo hasta esta mm, parte y van a seguir y van a seguir apareciendo cosas nuevas. Entonces, en conclusión, recursos humanos como cualquier área de la organización, pero en este momento y hablando de recursos humanos, tenemos que ir adaptándonos a todos estos a todo este contexto, a todo este contexto nuevo que nos presenta mm, todos estos desafíos, ¿sí? Entonces, en definitiva, y como conclusión de esto, podemos decir que las compañías que gestionen mejor su talento no solamente van a sobrevivir a todos estos mm, cambios, sino que van a poder superar a sus competidores. mm, Así que no es una opción adaptarse, es una obligación, ¿sí? Y recursos humanos, de alguna manera, tiene que mm. ir acompañando esa evolución, ¿sí? Y yo acá les dejo, pero esto para que se lo lleven, les dejo una reflexión para que después cada uno internamente hacia sus organizaciones o bueno, hacia su situación actual lo pueda analizar. Revisen qué cambios ustedes ven en su entorno que de alguna manera desafían la forma en cómo actualmente están gestionando las personas.
O sea, si bien hay un contexto general, hay una situación global, hacia adentro de nuestras propias organizaciones tenemos entornos que quizás nos desafían más en algunas cuestiones que en otras. Bueno, es importante que podamos ver eso y lo podamos identificar, porque hacia ese lugar es hacia donde nosotros como recursos humanos tenemos que ir para contribuir al negocio. ¿Sí? ¿Voy siendo claro? Sí, Bueno, perfecto. Bueno, acá quiero... Sí, todo muy claro. Sandra, ¿cómo Sí. haces cuando la empresa cierra muchos recursos humanos y solamente, porque ahí uno dice, tal empresa no hace algo, pero la empresa es la que te cierra y te deja solamente administrar al personal? ¿Cómo hace recursos humanos para poder insertarse en esa sociedad con la empresa? Porque yo creo que recursos humanos tiene que conocer de todas las áreas, es Sí. como mucho más amplio que cualquier área. Un área se dedica a la logística, hace logística. El de producción hace producción, pero recursos humanos tiene que estar al tanto de todo. Sí, yo creo ¿Cómo que hace para asociarse si la empresa es muy cerrada? sí, yo creo que en esos casos es importante trabajar con datos, ¿sí? Con indicadores. Nosotros, o sea, en esto de ser socio estratégico hay dos cuestiones. Por un lado, que la organización nos brinda el espacio de llegar a ser socios estratégicos y poder estar, digamos, en esos ámbitos de decisión y de definición. Y por otro lado, es importante también el lugar que nosotros desde recursos humanos construimos. Y nosotros desde recursos humanos, para poder construir ese lugar, tenemos que mostrar resultados. Tenemos que mostrar que entendemos, digamos, hacia dónde va la empresa, que entendemos cuál es su estrategia, que entendemos cuáles son sus objetivos y nosotros con nuestras acciones cómo contribuimos. Y mostrarle a la organización o a quienes toman las decisiones o a quienes lideran estas organizaciones cómo nosotros con nuestras acciones podemos dar respuestas a esos objetivos. Eso lo vamos a ver seguramente a lo largo de la charla, porque vamos a hablar bien de lo que es ser socio estratégico, qué requiere recursos humanos y demás. Pero para mí va por ese lado, o sea, no depende ni exclusivamente de recursos humanos, ni depende exclusivamente del espacio que la organización nos dé, depende de los dos. ¿Sí? Y es un proceso, no es algo que es del día a la noche, es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿No se escucha? Oh, No, qué lástima. Bueno, en No, realidad, contame. dale, sí, sí, lo cuento. En realidad, ahí el video es muy cortito y trae tres grandes conceptos. Habla de lo que es el círculo virtuoso, de cómo recursos humanos recibe del negocio, de la organización, el presupuesto para poder llevar adelante las distintas iniciativas que de alguna manera devuelve resultados a la organización con esas iniciativas. Entonces, por eso habla de un círculo virtuoso que recibe y que da. Pero en ese dar tiene que agregar valor, recursos humanos, ¿sí? Y para poder agregar valor hay dos cosas que son fundamentales, ¿sí? Nuestras iniciativas para que puedan agregar valor tienen dos patas. Una es que tenemos que tener mucha claridad y entender, digamos, cuál es la estrategia, hacia dónde va la organización. Y por otro lado, a partir de ese entender la estrategia, es como nosotros desde recursos humanos planteamos estrategias, ¿sí? No es solamente entender, sino que nosotros también tenemos que empezar a pensar más estratégicamente para definir nuestras iniciativas, ¿sí? Entonces, esto es un ida y vuelta. La organización me da, yo le devuelvo a través de acciones, pero acciones que generen valor y que tengan un impacto positivo en la organización. Pero para que tengan ese impacto positivo, tenemos que tener claridad de hacia dónde va esa organización. Eso es en definitiva lo que dice este video. Qué lástima que no se pueda ver. Pero bueno, no importa. Era bien cortito, era como para hacer un cierre. Y aquí, acá vamos a algo que seguramente les va a resonar un poco más, ¿sí? Cómo pasamos de un recursos humanos operativo a un recursos humanos estratégico, o un recursos humanos administrativo funcional hacia un recursos humanos estratégico. Antes, ahora y seguramente durante
mucho tiempo, recursos humanos es tomado como un área que exclusivamente se dedica a administrar, ¿sí? Administrar los recursos humanos, un área bastante operativa, pero hoy el desafío que nosotros tenemos frente a todo esto todos estos cambios que estamos viendo en contexto, es que tenemos que asumir un rol distinto. Tenemos que ser más impulsores del talento, más impulsores de la cultura, ¿sí? Más impulsores de una transformación real dentro de las empresas. Y para eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que pensar más estratégicamente. Yo acá les armé, como para repasar un poco, cómo es el rol de un recursos humanos meramente operativo y cómo sería un recursos humanos estratégico en distintos enfoques, en distintos, digamos, distintos, digamos, enfoques. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en un recursos humanos que es meramente administrativo, se enfoca solamente en realizar la administración, ¿sí? En responder operativamente a las cuestiones referentes al personal, pero en lo que hace a la administración solamente. No significa que, esto también tiene que quedar claro, no significa que tenemos que dejar de ser operativos, digamos, o dejar la administración de lado. No, la administración la vamos a tener que seguir haciendo. Lo que tenemos que tratar de hacer es hacer lo más eficientemente posible la administración para liberarnos tiempo para empezar a pensar más estratégicamente, ¿sí? Porque lo administrativo lo vamos a tener que seguir haciendo. A lo mejor, bueno, se replantea la forma, se hace más eficiente, algunas empresas deciden tercerizar algunas cuestiones, pero lo importante que tenemos que entender acá es que si bien eso va a seguir estando, tiene un aporte de valor menor a la organización que el rol que nosotros podemos tomar estratégicamente. Entonces, si actualmente tenemos un enfoque de una administración muy operativa, tenemos que pensar en ir hacia un enfoque más de pensar cómo con nuestras acciones nosotros impactamos en los resultados del negocio. Pasar de un rol meramente administrativo a un rol más de socio, ¿sí? Pero para eso necesitamos cambiar también nuestra actitud frente a la situación, dejar de ser reactivo, dejar solamente de responder a lo que nos piden y empezar a tener una actitud más proactiva, más de asesor, ¿sí? De la organización, más de co-creador de estrategias, ¿sí? Empezar a medir el éxito no solamente por la eficiencia de nuestros procesos administrativos, sino midamos nuestra eficiencia también a través de los indicadores del negocio, ¿sí? En términos de tecnología, bueno, sigamos trabajando con nuestros sistemas de gestión que tenemos hasta el momento, tratemos de mejorarlos y hacerlo lo más eficiente posible para empezar a trabajar con la analítica de datos, con incorporación más adelante segura de inteligencia artificial, automatizando más procesos, ¿sí? Lo que nos va a permitir agilizar todas estas cuestiones administrativas. El tema de la visión sobre la gestión del talento tiene que cambiar rotundamente, eso sí hay que evolucionar. No, tenemos que pasar de hacer reclutamientos puntuales, de decir, bueno, necesito una persona acá, voy y la busco, o necesito esta capacitación, dejar de hacer acciones aisladas y empezar a tomar a la gestión del talento como un todo, ¿sí? Pensar en el desarrollo integral de los colaboradores, pensar en planes de carrera, en procesos de evaluación de desempeño, no solamente en evaluar el desempeño en un determinado momento, sino pensar todo en términos de procesos. Y por último, lo que es fundamental en todo esto es la cultura. Sandra, Sí, Sa- Sandra, acá, Fernando, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Buenas Fernando? tardes. Un gusto. Bien, bien, me parece fabuloso y me abrazo todos los nuevos paradigmas que estás planteando. Mi pregunta es si vos ves que esto se está jugando toda esta realidad que estás planteando con las currículas de las licenciaturas y las carreras de recursos humanos en las distintas instituciones. Yo ya salí hace un tiempito de la Facu. No sé si Sí. vos estás teniendo contacto con las instituciones, porque me parece, justamente hablando de estrategia, estratégico, que esto esté de... Los que ya estamos fuera de la Facu, bueno, lo vamos aprendiendo con estas buenísimas propuestas de Lili, o de estos tipos de capacitaciones, cursos, lecturas, pero digo, ¿lo ves inserto en las currículas de las licenciaturas y las carreras de recursos humanos de las instituciones Mira, a todo esto? sí, no lo tengo 100% claro, pero sí estoy viendo que hay muchas propuestas de formación
en todas estas tendencias. No sé si específicamente en la currícula de una carrera de recursos humanos, que me parece que no sé si tanto así. Si tenemos algún estudiante por ahí puede decirnos y corroborarnos esto, pero sí veo que hay mucha oferta de formación bueno, en todos estos temas, en todas estas tendencias, sí, pero fuera de lo que es, digamos, la carrera universitaria. No sé Sandra, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. tal, ¿cómo estás, Ok, Fernando? Bueno, yo estoy estudiando, soy estudiante de administración de empresas, he estado Ah, cursando materias relativas a lo que es la administración de recursos humanos sí, y al menos todo lo que es esto que vos estás planteando del lado del recurso humano como socio estratégico, no se ve nada, se lo ve ah, todo muy, se le estudia toda la administración general de un visto desde un punto de vista muy generalizado, pero sí, bueno, todo lo que tengo entendido de lo que son indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, de eso no se está estudiando absolutamente nada, eso hace la capacitación externa que vaya haciendo cada uno. sí, qué lástima. Al menos en el La- IUA, donde yo estoy estudiando, en el Instituto Universitario Aeronáutico, no se estudia nada de esto. Y el Instituto Y por, Universitario Aeronáutico, la verdad que es un buen instituto para estudiar una carrera de administración de empresas. La verdad que es una lástima, porque la realidad hoy en las organizaciones es totalmente distinta. Está bien, cada organización tiene su realidad y estará posicionado en este mapa de operativo o estratégico el área de recursos humanos en función de la realidad de la organización. Pero es importante que las personas que ocupamos roles dentro del área de recursos humanos podamos, de alguna manera, tener esta información disponible bueno, para empezar a caminar, digamos, todo este camino hacia un rol más estratégico que para mí es fundamental, es fundamental. Yo Sí, sí veo que hay sí, ofertas totalmente. Yo de estoy, esto, ¿no? Por fuera de la universidad sé que hay ofertas, no puntualmente recursos humanos como un socio estratégico, pero sí en distintas iniciativas relacionadas, pero sí, dentro de la facultad tenía mis dudas y ya me lo confirmaste vos. sí, bueno, yo Sandra, estoy Sí. próximo a terminar la licenciatura en administración y paralelo a lo que es la licenciatura, estoy haciendo todas las capacitaciones con los chicos de acá de servicios institucionales Sí. y a ver, todo suma, todo sirve, todo suma, pero he claro. aprendido más de servicios institucionales que muchas cosas de la facultad en sí, Claro. porque hay muchos temas sensibles como ha sido lo de la motivación, liderazgo, eh, inteligencia emocional, muchos talleres que no los ven en currículas. Sandra, Sí. una cosita. Nosotros que trabajamos dentro de las empresas, bueno, hace 24 años que trabajamos dentro de las empresas, vemos la problemática de la empresa y que la universidad no está acercándose a los temas que la empresa necesita. Por eso hacemos estas capacitaciones. Bueno. Pero por otro lado, te tengo que decir que Luz quiere preguntarte algo. Sí, leí el chat, pero no la escuchaba. No sé si. A ver, Luz. No sé si se me escucha ahí. Ahí sí, 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 Sí. perfecto. Sí. Bueno, yo el año pasado, yo soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Laborales, ya en proceso de tesis, pero yo el año pasado me recibí del pregrado que tenemos nosotros, que es analista en Relaciones Laborales, sería nuestro título de pregrado. Y en nuestro caso, yo soy ayudante alumno en una cátedra que es práctica profesional. Mm, Y en práctica profesional por ahí sí se busca más acercar a este rol estratégico de recursos humanos, pero sí tenemos un plan de estudio que es del año 2009, donde por ahí sigue teniendo una visión más tradicional, pero al menos en mi facultad, yo soy de Chaco, yo estudio mm, en Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste. Los mismos profesores buscan incluir en sí dentro de la currícula ciertos tipo de estos temas. Y por ahí yo tengo un compañero de trabajo, yo trabajo para un concesionario de Ford. Yo tengo un compañero de trabajo que es licenciado en relaciones laborales y somos los dos en el área de recursos humanos. Y por ahí sí tenemos un poco más esta visión. Yo tengo 24, él tiene 30, por ahí eso de lo que hablábamos un poco de las generaciones. mm, Y a nosotros nos ha servido mucho
el tema de presentar a gerencia con datos, se ha legitimado mucho la autoridad, por así decirlo. Por ahí no nos gusta decir la autoridad, pero sí la credibilidad de recursos humanos en cuanto a datos, porque Ford recién mandó como una directiva de crear áreas de recursos humanos hace muy poco, 2018, es realmente muy reciente, y después de pandemia fue muy confuso todo lo que pasó en el área dentro del concesionario donde trabajo yo, pero en estos años, luego de pandemia, se ha logrado construir mucha de esta legitimidad que tiene el área, aún siendo un área de staff dentro de nuestro organigrama. Mm, Lo trabajamos mucho con los líderes, en lo que es empoderar a los líderes, trabajar junto con los líderes de diversas áreas, ventas, postventa, talleres y demás. Pero sí, comparado con, haciendo un poco de comparación o contraste con lo que decía Lilian al principio, creo que con los datos por ahí es más sencillo convencer a la gerencia de implementar algo y que te den ciertas libertades o ciertas herramientas para poder llevar adelante esta gestión estratégica. Y uno se vuelve poco a poco, nos ha llevado bastante tiempo, años, 4 o 5 años es un proceso, pero uno se vuelve poco a poco aliado, van teniendo la estrategia. Ford en sí tiene un tablero de gestión integral, tiene indicadores específicos, hay objetivos medibles relacionados con el desempeño de las áreas y es muy importante para nosotros al estar en recursos humanos entender eso, entender las necesidades de reclutamiento, en desarrollo de carrera, en todo lo que sea formación oficial de Ford, en llevarlos al día, en ofrecer algo más, estar a la disposición de eso y uno poco a poco va entrando en ello y va ganándose su lugar de estar al lado de la gerencia y de ser un consultor en sí de la gerencia y son lugares estratégicos muy buenos donde estar porque también nos permiten crecer en el sistema humano, por así decirlo, no hacer una gestión de recursos humanos descartable, por así decirlo, usar Bueno. nuestros propios colaboradores para ir gestionando el talento, para ir alcanzando otros puestos y demás. sí, lo que decís, Luz, la verdad que es muy bueno y es la realidad. Tenemos que tender hacia eso. Es una lástima que, bueno, que por ahí en los planes de estudio no estén. También entendemos que por ahí los planes de estudio son más estáticos, pero sí tenemos la posibilidad de ir sumando estas formaciones que de alguna manera es la realidad que hoy se viven en las organizaciones, de mayor o menor medida, dependiendo, digamos, en qué situación esté la organización, es el rol que nos van a pedir de recursos humanos, pero también es importante que sepamos, los que ocupamos posiciones en recursos humanos, que depende mucho de nosotros lograr ese rol también, ¿sí? Y cómo a través de, como decías vos, Luz, a través de los datos. ¿Sí? Las organizaciones están acostumbradas a gestionar a través de los datos, a través de indicadores, a través de resultados. Entonces nosotros tenemos que mostrarles desde nuestra área cómo todas esas acciones de gestión de talento que hacemos impactan en los resultados del negocio. ¿Sí? Cómo empezar a medir, si no tenemos indicadores de nuestra gestión, empezar a definir indicadores de nuestra gestión y asociarlos a los indicadores de la organización. ¿Sí? Porque esa es la única forma de que nosotros podamos mostrar cuál es nuestra contribución de valor al negocio o a la empresa. ¿Sí? Así que bueno, la verdad que muy linda tu experiencia, muy lindo todo lo que planteas, la verdad que vos fíjate cómo a través de distintas intervenciones que vos has ido teniendo, a través de indicadores, datos, resultados o lo que sea, has ido posicionándote distinto como un aliado más estratégico dentro de la empresa, que es esta parte también que hablamos de tratar de co-crear, de ser asesor, de tener una actitud más productiva, de trabajar tratando de mostrar nuestro impacto en los indicadores de negocio, ¿sí? Trabajar con datos. Y bueno, y lo último acá es la cultura. La cultura es la base de todo en una organización. La cultura es la identidad. Entonces, digamos, es la palanca clave para cualquier transformación. Y
Y bueno, y acá un poco la pregunta que nos lleve a la reflexión es dónde vemos nosotros que está el área de recursos humanos en la cual hoy estamos insertos, o el área de recursos humanos de la empresa en la cual estamos, o algún área de recursos humanos que nosotros conozcamos. Bueno, Luz nos compartió su experiencia de dónde está su área de recursos humanos hoy, donde ella trabaja. Y por otro lado, a ver, ahí está. Y por otro lado, también sería bueno pensar cuáles son aquellas barreras que nosotros hoy estamos identificando, que entendemos que nos impiden poder ir asumiendo este rol más estratégico. ¿Sí? Bueno, lo que vimos recién era un poco el mapa de cómo pasar de ser operativo a ser más estratégico, de funcional estratégico, entender un poco quizás dónde está parada nuestra organización, nuestra área de recursos humanos en este momento. Acá lo importante, como lo venimos hablando, esto es un camino que hay que recorrer, no es que dejamos de ser administrativos y de golpe somos estratégicos, no, tampoco hay que dejar de hacer lo administrativo para ser estratégico, lo que importa es poder complementar todo, pero sí empezar a tener una mirada más estratégica desde recursos humanos para poder contribuir a la organización. Y acá vamos a definir qué significa ser socio estratégico, ¿sí? Ser socio estratégico básicamente implica tres cosas. Lo primordial es conocer profundamente la estrategia del negocio. Si nosotros no sabemos hacia dónde va la empresa, poco podemos hacer con nuestras acciones para aportar a esa estrategia, ¿sí? Así que lo primero y fundamental es eso, hacia dónde va la empresa. Después, en segunda instancia, cómo alineamos nosotros desde recursos humanos nuestras acciones en pos de esa estrategia organizacional. Y como tercer punto, ¿cómo medimos el impacto de nuestras acciones en los resultados de negocio? Que un poco Luz lo comentaba con su experiencia, ¿sí? Entonces, conocer la estrategia a fondo, alinear nuestras acciones hacia esa estrategia y medir los resultados de nuestras acciones en pos de esos resultados de negocio, ¿sí? Eso significa ser socio estratégico. ¿Sí? Y conociendo la estrategia, delineando acciones y midiendo, de alguna manera vamos a ir posicionándonos en ese rol. Por otro lado, tenemos que pensar cómo puede recursos humanos lograr ser socio estratégico, ¿sí? O sea, acá ya dijimos qué significa ser socio estratégico. Bueno, ¿cómo hacemos ahora desde recursos humanos para empezar a ocupar ese rol? ¿Sí? Bueno, tenemos que empezar a pensar estratégicamente. ¿Se acuerdan esa parte después del video que no pudimos ver, del video fallado, que decía entender la estrategia, pero también plantear estrategia? Bueno, tenemos que entender la estrategia del negocio, pero también nosotros tenemos que ser estratégicos, ¿sí? Y empezar a definir cuáles van a ser nuestros ejes estratégicos que van a contribuir a esos objetivos organizacionales. Y uno de los principales ejes estratégicos que tiene recursos humanos hoy es todo lo que es la atracción, el desarrollo y la retención del talento. Las organizaciones se hacen con personas y nosotros en recursos humanos somos quienes tenemos que gestionar esas personas en la organización. Entonces es un eje fundamental y totalmente estratégico abordar todo lo que es la atracción, la retención y el desarrollo del talento de las organizaciones. Por otro lado, otro eje estratégico del área de recursos humanos es el desarrollo de los líderes, el desarrollo de aquellas personas que son las que manejan estos equipos de trabajo. Necesitamos líderes que no solamente nos manejen el equipo, lo gestionen, digamos, que lo lideren en su totalidad, ¿sí? Que puedan influir en esos equipos de trabajo. Y para eso tenemos que desarrollarlos, ¿sí? Por otro lado, tenemos que fomentar la diversidad y la inclusión. Ese es otro eje muy estratégico y es relativamente nuevo dentro de lo que es recursos humanos. Trabajar con equipos diversos e inclusivos, ¿sí? En la diversidad está el enriquecimiento, ¿sí? Tenemos que ser abiertos a trabajar en ese sentido. Por otro lado, tenemos todo lo que son las tomas de decisiones basadas en datos, como hablábamos recién. El dato, el número en recursos humanos tiene que ser algo que pase a ser habitual.
Ya no podemos decir, bueno, hicimos tantas capacitaciones. Bueno, sí, hiciste tantas capacitaciones sobre tal tema, pero ¿qué resolviste de la problemática de la organización con esas capacitaciones? ¿Qué indicador de la organización mejoró a partir de las capacitaciones que vos diste? ¿Sí? Y por último, fortalecer el compromiso y la cultura. Como hablábamos recién, la cultura es la base de todo, es la identidad de la organización, es lo que define la forma en que hacemos las cosas y el compromiso de la gente es fundamental para poder llevar todo adelante. ¿Sí? Seguramente hay otros ejes estratégicos en términos de recursos humanos, podemos hablar de muchos más, pero bueno, en principio yo quise traerles estos como para tratar de entender cuál es la dinámica en la definición de los ejes estratégicos que tenemos en nuestra área de recursos humanos. ¿Sí? Y por último, hablamos de lo que es ser socio estratégico, cómo recursos humanos puede lograr ser un socio estratégico. Por otro lado, tenemos cuáles son las capacidades claves, ¿sí?, que necesita una persona de recursos humanos para llegar a ser un socio estratégico. Y la primera de todas, no sé si alguno se anima a decir, no sé, los escucho, pero hemos hablado mucho de esto. Y la primera capacidad clave que necesita tener recursos humanos es la visión de negocio. ¿Sí? Esto es fundamental. Hablamos de entender la estrategia, de conocer la estrategia, de entender hacia dónde va la organización. Bueno, si no tenemos esta competencia desarrollada de visión de negocio, es lo primero que tenemos que desarrollar como área de recursos humanos para poder entender la estrategia. Por otro lado, el manejo de los datos, el people analítico, la gestión de datos, como la quieran llamar, pero el manejo de datos y la incorporación de datos dentro de nuestra gestión como recursos humanos. La gestión del cambio organizacional, tenemos que tener un rol fuerte de agente de cambio, ¿sí? Recursos humanos tienen que ser líderes, tienen que influir, tienen que poder gestionar el cambio, llevar adelante los cambios, promover, ¿sí?, los cambios, ser impulsores del cambio organizacional. Y habilidades de influencia y liderazgo, que van de la mano con todas estas otras capacidades. Como hablábamos recién de ejes estratégicos, en términos de capacidades claves, también hay otras capacidades claves, pero estas son las primordiales, ¿sí? Entender el negocio, manejar datos, ser promotores del cambio y agentes de cambio, y poder liderar e influir en la organización, ¿sí? Esas son las capacidades claves que necesitamos como recursos humanos para poder posicionarnos en el rol de socio estratégico. Ahora, bueno, estamos preparados como recursos humanos, bueno, cada uno mirará hacia adentro y definirá si su área de recursos humanos está mejor o peor preparada para poder, digamos, afrontar este desafío. Y por otro lado, bueno, ver cuáles son esas competencias o habilidades que son necesarias desarrollar para poder posicionarnos mejor en este rol que queremos empezar a ocupar, ¿sí? Bueno, Sandra, sí, nosotros siempre le decimos, cuando hacemos las capacitaciones, normalmente las áreas se capacitan solamente en su tema. Si hay logística, hacen un curso de logística y recursos humanos los envían, ¿no es cierto? Le dice, sí, bueno, tenés que ir al curso de logística, tenés que ir al curso de recursos humanos, al curso de atención al cliente. Nosotros tenemos muchos cursos de atención al cliente, de venta, y yo creo que tienen que ser un poco más amplio el hacer todo, el liderazgo. Hay muchos talleres de liderazgo dentro de nuestro canal de YouTube, ver liderazgo, ver hasta atención al cliente. Hay muchas herramientas que se dan en temas específicos que sirven para todas las áreas. Si uno se centra en aprender solamente, es como la universidad, te da recursos humanos, recursos humanos, recursos humanos, pero no liderazgo. claro. No herramientas de desarrollo. Entonces yo creo que tiene que nacer de uno, como dijo Matías, que él viene a todos los talleres, logística, todo, y entonces tiene una amplitud de la empresa que es distinta al que hace solamente atención al cliente porque atiende clientes. Exacto. Entonces entra en eso y es como un kiosquito dentro de la empresa. Sí. Siempre nosotros los invitamos a que lean, a que vean otros tipos de materias, no solamente la que ellos trabajan. Así que creo eso es importante. Sí, sí,
Y participar, Sí. hacer esas formaciones te va dando una visión más integral, digamos, de la organización y la realidad que eso ayuda muchísimo cuando uno quiere tener una visión más estratégica y quiere entender, digamos, estratégicamente hacia dónde va la organización. Es importante, la verdad que ayuda muchísimo. Eso es cierto. Bueno, continuando, acá solamente les traigo a título, nada, siempre es bueno ver las mejores prácticas, o empresas que por ahí han logrado o han tenido algunos éxitos en lo que estamos viendo, más que nada como para tomar esas experiencias y ver qué de eso uno también puede aplicar, ¿sí? Dentro de su organización. Y bueno, acá un poco para compartir estas mejores prácticas, por ejemplo, Netflix basa su éxito en una cultura emprendedora. Van a ver que hay muchos factores que son comunes, que son, por ejemplo, la cultura, el desarrollo del liderazgo, la flexibilidad, el bienestar del empleado. Netflix basa su éxito básicamente en lo que es la cultura emprendedora, el bienestar. Trabaja mucho sobre el bienestar de sus colaboradores y sobre la flexibilidad y la responsabilidad. En el caso de Google, apuesta mucho en una cultura de innovación. Microsoft promueve mucho lo que es el liderazgo y la diversidad y la inclusión como pilares fundamentales. En el caso de Unilever, trabaja con un modelo de gestión del talento que está basado en todo lo que es el desarrollo del liderazgo y la sostenibilidad. Mercado Libre también se caracteriza por un liderazgo ágil, ¿sí? Una cultura emprendedora, también trabaja fuertemente en lo que es el bienestar de sus colaboradores, la flexibilidad, y trabaja también fuertemente en lo que es la marca empleadora. ¿Sí? Y IBM está más orientado a lo que es la digitalización en términos de recursos humanos, utiliza mucho el análisis de datos, sobre todo para mejorar lo que es la experiencia del empleado y las tomas de decisiones. Está bueno conocer un poco estas prácticas porque son empresas que ya han hecho el recorrido y por ahí uno puede tomar algunas cuestiones positivas y que también pueden ser aplicables a las organizaciones donde nosotros estamos. Entonces, por ahí la pregunta es, ¿qué hicieron estas empresas que uno podría también probar? ¿Sí? Y acá, bueno, acá en realidad lo que quiero es, yo le pongo ahí un poco una guía práctica, lo que quiero es bajar un poco a tierra, hacer un poco más terrenal todo lo que venimos hablando sobre cómo ser socio estratégico, cómo desde recursos humanos podemos entender, aportar, generar valor y todo eso. Y yo armé como una especie de metodología que quizás les puede ayudar si intentan, digamos, implementarlo. Acá básicamente uno parte de lo que es la estrategia del negocio. Dentro de esa estrategia del negocio, lo primero que deberíamos pensar es qué objetivo de la organización está asociado a esa estrategia. Una vez que identificamos cuál es el objetivo, ¿sí? Deberíamos pensar qué desafíos de talento o qué desafíos de recursos humanos nos implica a nosotros poder contribuir a ese objetivo de la organización. Y a partir de ese desafío, definir qué intervención vamos a hacer, ¿sí? Para poder acompañarlo. A partir de ahí, definir, digamos, indicadores claves y definir ya un plan de trabajo detallado sobre cuáles van a ser las acciones que nosotros vamos a hacer para poder lograr ese objetivo que busca la organización alineado a esa estrategia de negocio. ¿Sí? Y al final, obviamente, siempre hacer el seguimiento del plan para poder asegurar el cumplimiento. Esto sería como una metodología, una guía práctica que les pueda ayudar a bajar un poco a tierra todo esto. Yo ahora traje unos ejemplos, no sé cómo estamos de tiempo, pero me gustaría compartir por lo menos uno o dos ejemplos para que lo vean un poco más, más a tierra todo lo que venimos hablando. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que la estrategia de la organización es retener el talento clave, es porque está teniendo una alta rotación, hay mucha gente que ocupa posiciones claves o personas claves que se están yendo de la organización. Entonces, ¿qué objetivo de organización podría estar asociado a esa estrategia? Reducir la rotación de los perfiles claves, por ejemplo, al 5%. ¿Sí? Entonces, si la organización busca reducir la rotación, ¿qué desafíos nos representa a nosotros en términos de recursos humanos? Uy, esperen, disculpen que se me fue.
El desafío que nos representa a nosotros en términos de recursos humanos para poder contribuir a ese objetivo organizacional de reducir la rotación es trabajar en desarrollar una política de retención del personal clave de la organización. ¿Qué intervenciones podemos hacer? Por ejemplo, podemos trabajar en desarrollar planes de carrera, ¿sí? Los planes de carrera de alguna manera permiten que esa gente, ese talento clave de la organización pueda proyectarse dentro de la organización, pueda ver cuáles son los pasos que tiene que seguir para poder desarrollarse profesionalmente dentro de la organización. Podemos trabajar con programas de mentoring. Los programas de mentoring, digamos, son programas en los cuales se define un mentor que va a acompañar a una persona que está en desarrollo dentro de la organización y lo acompaña en todo ese camino de, digamos, de desarrollo profesional, ayudándolo, colaborándole, guiándolo, ¿sí? Y si no, también otra acción que se podría pensar dentro de lo que son las políticas de retención es trabajar sobre esquemas de compensación diferencial. Entonces, como ven, ahí tenemos un objetivo de organización con un desafío que nos implica a nosotros en términos de recursos humanos y qué intervenciones nosotros podemos plantear. Ahora sí, ¿cómo lo medimos a todo esto? Hay distintos indicadores que podemos utilizar. Podemos trabajar sobre la tasa de rotación de los perfiles críticos. Se supone que si disminuimos esa tasa de rotación de perfiles críticos del trabajo que estamos haciendo, las intervenciones que estamos teniendo, son buenas. El nivel de participación en los programas de mentoring, si tenemos un buen nivel de participación, significa que a este talento le interesa ese programa, le interesa desarrollarse dentro de la organización. ¿Sí? Si, por ejemplo, los porcentajes de sucesiones cubiertas internamente, si cada vez que se nos produce una vacante tenemos el personal preparado y tenemos el talento para poder cubrir internamente esas sucesiones, significa que estamos haciendo un buen trabajo de retención de talentos. ¿Sí? Y si quisiéramos ya pensar más detalladamente un plan de implementación que ya llevaría acción por acción detallado, también se puede definir. Después se pondrán plazos, responsables y demás, pero algunas de esas acciones puntuales podrían ser identificar primero las posiciones claves que tiene la organización. Por otro lado, identificar cuál es el personal clave, porque muchas veces tenemos personas claves o talento clave que no está ocupando posiciones clave, porque es necesario desarrollarlo. Entonces, es importante identificar las posiciones críticas, el talento que tenemos clave dentro de la organización, armar un mapa de talentos, ¿sí? Dentro de la organización y después definir acciones en función de eso. Acciones de retención, programas de desarrollo, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer en términos de poder contribuir a lo que es la retención de talento en la organización. ¿Es claro esto, cómo se los estoy planteando? ¿Ven más o menos cómo podemos ir armando de una manera un poco más práctica? Es como que traté de bajarlo muy al terreno digamos, para que puedan entenderlo, cómo está la estrategia, cómo se define el objetivo, cómo nos aporta a nosotros en términos de desafíos, qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos medir y cómo en definitiva contribuimos. La idea es que, digamos, que sea algo que los ayude a empezar a recorrer este camino. Si empezamos con esto, ya es un puntapié inicial para poder seguir trabajando en esto de ser socios estratégicos. Lo primordial es mostrar desde recursos humanos que nosotros contribuimos con resultados a la organización, ¿sí? Cómo nuestras acciones tienen un resultado en ese objetivo organizacional. Bueno, no sé, Lili, cómo estamos de tiempo porque no veo la hora, pero si no tengo otro ejemplo más, si quieren que veamos, que ya sería prácticamente lo último. Acá, por ejemplo, tienen uno que puede ser hasta más fácil incluso eh, de entender, porque el ausentismo es una problemática que seguramente está en muchas empresas. Entonces, la empresa, si está con un alto nivel de ausentismo, puede definir como estrategia la de gestionar el ausentismo para poder reducirlo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo asociado? Reducir el ausentismo en un X%. ¿Qué nos significa a nosotros en términos de desafíos de recursos humanos?
poder desarrollar políticas sobre asistencia, salud y bienestar del personal. ¿Qué contribuciones o intervenciones podríamos hacer desde recursos humanos? Bueno, podemos trabajar en fomentar ambientes de trabajo más saludables, en revisar y mejorar las políticas de asistencia. Muchas veces no está claro eso, no hay digamos, un documento claro sobre cómo se maneja el tema del ausentismo, de las asistencias y de las ausencias dentro de las organizaciones. También otra intervención podría ser proporcionar oportunidades de desarrollo que aumenten la motivación, trabajar en acciones que aumenten la motivación de los empleados. Cuando las personas están más motivadas, tienen una relación directa con la reducción del ausentismo, ¿sí? Algunos indicadores, bueno, el índice de ausentismo o el ausentismo por categoría. Siempre es importante aperturar el ausentismo, ¿sí? Porque el ausentismo es una consecuencia, la causa siempre es otra, ¿sí? El ausentismo es una consecuencia. Entonces siempre es importante tratar de entender dónde se nos produce el mayor ausentismo y tratar de entender por qué. Y otro indicador que nos puede ayudar es el índice de clima laboral. Cuando hay un índice de clima laboral que no es muy bueno, seguramente el indicador de ausentismo no es muy bueno tampoco, ¿sí? Y ya pensando en un plan de implementación más concreto, bueno, podemos partir de realizar un análisis exhaustivo del ausentismo, identificar las causas, las repeticiones, qué motivos, dónde se da mayormente ese ausentismo y por qué, y a partir de ahí ir delineando esas acciones que deberían tender a resolver esa situación que provoca la ausencia, ¿sí? Entonces pueden ser acciones que estén relacionadas, como decimos recién, a mejorar ambientes de trabajo, ¿sí? A definir políticas más claras sobre la asistencia y, bueno, otras acciones más. Ahí habría que ver puntualmente cuál es la problemática, digamos, de cada empresa. Y obviamente el seguimiento del plan. Bueno, con esto la idea fue un poco tratar de llevar a tierra, como les decía recién, cómo desde recursos humanos podemos traducir en números nuestra gestión y de alguna manera conectarla a lo que es el objetivo de la organización. Este material yo se los voy a dejar porque por ahí les puede servir como guía, esta metodología y bueno, y todo Sí, lo... me lo están pidiendo. No escuches, discúlpame. Lo están pidiendo, me lo están pidiendo. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, hay otro ejemplo más, pero bueno, es un poco más de, digamos, de lo mismo. Es un ejemplo que está relacionado con alguna estrategia de expansión o de crecimiento de la organización. Se las dejo, ¿sí? También está bien definido en términos de objetivos, desafíos, intervenciones, para que después cada uno pueda leerlo. Pero bueno, en términos generales, ser socio estratégico es esto, ¿sí? Es tratar de entender un poco el negocio, entender hacia dónde va, entender la estrategia, definir desde recursos humanos cómo podemos contribuir a eso, medir nuestro entregable, medir esas acciones y mostrárselas a la organización. Y eso de a poco nos va a ir posicionando en un lugar más estratégico dentro de la organización. Y esto es un proceso, como les decía, no es de un día para el otro, ¿sí? Es un lugar que de a poco tenemos que ir ganándonos nosotros desde recursos humanos y de alguna manera, digamos, con estas acciones, con este trabajo, la organización nos va a ir abriendo ese espacio y vamos a lograr posicionarnos en ese rol. Pero bueno, tenemos que trabajar en este sentido, ¿sí? Y bueno, y les dejo Eh, una última reflexión, ¿sí? Que es muy cierta. El talento impulsa la estrategia, pero es recursos humanos quien hace posible que ese talento se transforme en resultados reales. Así que bueno, con esto estaremos terminando. La verdad, agradezco muchísimo la participación. Estuvo bastante dinámica la charla, me encantó. Así que bueno, les agradezco a todos, espero que les haya servido. No sé si quieren hacerme algunas preguntas. y los que quieran hacer comentarios, bienvenidos sean, porque eso nos ayuda a hacer otro tema más con Sandra o con Muy las buena otras la Claro, quiero... capacitación, especialistas. muy, muy buena. Gracias, Sandra. No, no, gracias a ustedes. Escribilo, Matías. Sí, sí, todo lo que quieran, incluso si hay algún otro interés que les gustaría
que desarrollemos, plantéenlo y bueno, y lo armamos y lo presentamos, ¿sí? La idea es tratar de Sos, contribuir a lo que les haga falta. Sandra, Sí, una sola reflexión final cortita. Gracias, ante que nada, a ambas. Buenísimo el aporte productivo. Es que yo por ahí percibo que todavía seguimos hablando de el hard y el soft dentro de recursos humanos. A mí sí, me parece desafiante que empecemos a tener una mirada mucho más sistémica, en donde juguemos el mismo partido, no hagamos un divorcio tan pronunciado por ahí entre el hard y el soft, porque se retroalimentan y en esto de manejo de datos creo que el hard Claro, le puede aportar mucho al soft y viceversa, ¿no? Entonces es una pequeña reflexión que me parece que así es. eh, me intento encanta, sumar. me encanta lo que plantea Fernando porque es una realidad. Incluso en las grandes empresas pasa eso, que creo que por una cuestión de organización del trabajo se separa lo que es duro de lo que es soft, ¿sí? Lo que es hard, Mm. lo que es soft, y por ahí deberíamos ser hasta más polivalentes en las funciones y poder rotar dentro del área de recursos humanos para todos tener una visión Ujú. más integral y poder hacer de todo, tanto lo soft como lo hard. Pero creo que pasa más por Sí, una sí. cuestión, digamos, de la organización del trabajo, pero sí creo que es fundamental que sí, que no sucedan estas cosas, porque la misma área queda como separada en dos grandes áreas, digamos, innecesariamente. Aparte, nos perdemos de mucha info. Asociado al ausentismo, cortito, armamos un comité y donde estaba salud ocupacional, Sí, estaba la gente del equipo de seguridad y recursos humanos. Y fue espectacular porque teníamos esta mirada sistémica del fenómeno del ausentismo, donde aparecían cuestiones netamente de seguridad, pero cómo eso impactaba a la motivación. Entonces ahí recursos humanos ha entrado a jugar el tema de la motivación. Y sí, eso se somatizaba por el lado de la salud. Entonces claro, entraba el equipo de salud ocupacional a decir, che, atento que este problema de seguridad hace que la gente trabaje con miedo. El miedo afecta la motivación y ese aporte lo hacía recursos humanos. Y medicina decía, che, pero ojo, porque eso se somatiza en cuestiones el miedo, la inseguridad, afecta lo emocional y afecta lo físico. Y ahí genera un ausentismo. Entonces digo, cómo las tres patas jugábamos y en esta mirada sistémica analizamos y sacábamos conclusiones y acciones concretas muy positivas. sí, sí, sí. Bueno, eso es lo bueno también del trabajo en equipo interáreas, ¿no? Donde cada uno desde su especialidad complementa la visión del otro y ese trabajo conjunto es lo que te permite de alguna manera resolver todas estas problemáticas que tenés en las empresas. Pero sí, sí, es así. La verdad que es así. Y yo no sé si vamos a poder resolver eso de la gran división que hay en términos de recursos humanos, pero sí es importante que por lo menos interactúen mucho y entiendan qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. Eso es así. Así que bueno. ¿Algún otro que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? Yo les dejé ahí mi correo, cualquier consulta que tengan, inquietud, duda que les haya quedado de la charla, algo que les haya quedado inconcluso, no duden en escribirme, si no, cualquier cosa también está Lilian. La idea es poder de alguna manera contribuir con estos temas y estas charlas cortas a darles alguna visión sobre estos temas, que después obviamente se pueden seguir desarrollando más. Si tienen inquietud sobre otros temas de recursos humanos, plantéenlos, podemos trabajarlos también y armar alguna charla sobre eso. Así que bueno, todos bienvenidos. La verdad agradezco muchísimo la participación de todos y el espacio que me han brindado. Bueno, muchas Genial, gracias Lili. por todo. Gracias, Sandra. A todos, Gracias, Lili. Gracias, Sandra. chao. Gracias, Buenísimo. saludos. Gracias, Nos vemos. gracias, Saludos, Graciela. Gracias, hasta luego a Sandra. todos.